Soy Maca Bacigalupo y esto es Doble Clic, un podcast para conectar con el poder co-creador de tu mente y usarlo a tu favor. Autoconocimiento, autoliderazgo, mentalidad, estrategia, propósito, originalidad. Doble Clic es un espacio de búsqueda para profesionales inquietos que quieren evolucionar a su próximo paradigma. Bienvenidos. Hay señales que gritan y otras que susurran. El problema no es que existan, el problema es cuando no las sabemos interpretar, cuando las ignoramos. En el episodio de hoy te quiero hablar de eso que sentimos pero que nos cuesta mucho interpretar. Las señales que nos avisan que está llegando el momento de un cambio. Insomnio, dolores recurrentes, fatiga sin causa aparente, apatía, falta de entusiasmo. ¿Te suena? Lo llamamos estrés, lo llamamos cansancio, pero muchas veces el cuerpo en realidad nos está pasando otro mensaje. Nos está diciendo que necesita cambiar, que ya no puede sostener eso que le estamos pidiendo que sostenga. Así que hoy vamos a hacer doble clic ahí, en esas señales que nos da el cuerpo y a veces también nuestro entorno, de que llegó el momento de hacer algo. ¿Y cuáles son esas señales? Vamos primero por las señales internas. Según un estudio de Frontiers in Psychology, el 70% de las personas que atraviesan una crisis profesional manifiestan haber sentido o percibido síntomas físicos recurrentes antes de darse cuenta que estaban en ese proceso. Y yo lo confirmo, ¿no? En las sesiones de coaching, lo primero que hago es arrancar por una pregunta de registro corporal y emocional, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te quedaste de la última sesión? Y en general, las respuestas suelen ser siempre las mismas. Cansado, abatido, preocupado, ansioso, desmotivado. Y cuando vamos incluso al tema corporal, aparecen dolencias, ¿no? Aparecen de casualidad casi, no porque me lastimé la rodilla, no porque estoy con una contractura, no porque estoy con temas digestivos. Y pareciera que son cosas aisladas, ¿no? Como que nos cuesta hilar estar en un espacio de coaching por un tema de una inquietud profesional con sentirnos emocionalmente en determinado lugar y con algunos síntomas físicos que pareciera que no están relacionados. Pero en el fondo hay un hilo conductor detrás de todo eso. Un día hablando con un coachee de este tema y de qué relación podía haber entre cómo se sentía emocional y físicamente y lo que estaba viviendo en su vida profesional, terminamos hablando de la biodecodificación. Y de mano de él me llevó un diccionario, ¿no? No soy una especialista en el tema, pero sí te podría decir que algo que me parece súper interesante es cómo vincula cada órgano con un conflicto emocional. Por ejemplo, algún tema en la garganta puede estar vinculado con algo que no te animas a decir. Algún tema en los pulmones puede estar vinculado con algo que te ahoga. Algún tema en tus cervicales puede estar vinculado con sostener algo que te supera. Demasiada responsabilidad, demasiada presión. Algún tema digestivo puede tener que ver justamente con algo que te está costando digerir o aceptar. Algún tema en las rodillas puede estar haciendo referencia a algo en lo que te está sometiendo sin estar realmente convencido. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que el cuerpo actúa muchas veces como nuestro principal sistema de alerta. Hay una frase que me encanta que dice que el cuerpo grita lo que la mente a veces no llega a entender. Es como que empieza a sensar que hay algo que no encaja. Y cuando yo trato de pensar, no ir a la raíz de qué es lo que no puede encajar y tratar de ayudar a mis coaches a que puedan encontrar el hilo conductor de esas cosas que les empiezan a pasar en diferentes ámbitos, la palabra que se me aparece y que les traigo y que a ellos también se les termina apareciendo es la incoherencia. Pareciera que ahí está la raíz de todos los problemas, ¿no? En la falta de coherencia. ¿Qué es la coherencia? La coherencia es la armonía entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Y cuando estamos en armonía o en coherencia, las cosas fluyen, ¿no? Y nuestro cuerpo, nuestra emocionalidad y nuestra cabeza están yendo en la misma dirección. Ahora, cuando empieza a haber incoherencia entre lo que pienso realmente, lo que manifiesto y lo que termino haciendo, esa incoherencia no es gratis. Empieza a alojarse en diferentes partes nuestras. A veces es difícil percibir realmente qué es un problema de coherencia. Así que, como a veces nos cuesta verlo para adentro, te voy a invitar a que lo veas primero hacia afuera. Pensá, por ejemplo, en un líder, un jefe que hayas tenido que haya sido incoherente, ¿no? Un jefe que decía una cosa y hacía otra. ¿Cuál es la consecuencia de un líder incoherente? Es la disonancia cognitiva, es la confusión, es el no saber qué hacer, porque si tu jefe te dice una cosa y hace otra, ¿a qué le haces caso?
Y en tu caso personal pasa lo mismo, ¿sí? Si pensás una cosa pero haces otra, en el fondo, ¿quién manda? Y después están las señales externas, ¿no? Esa sensación de que el afuera se empieza a desordenar. Casi como un efecto dominó a ese desorden que empezamos a percibir internamente. ¿Y cuáles son estas señales externas? Por ejemplo, un proyecto que nos entusiasmaba y que se cae. Por ejemplo, un ambiente de trabajo en el que nos sentíamos cómodos y en el que disfrutábamos estar, que de repente deja de ser lo mismo. Por ejemplo, un jefe con el que de repente el vínculo se vuelve insostenible. Todas cosas que van cambiando en el afuera y que nos van implicando una incomodidad, ¿no? Que nos gatilla en el fondo ansiedad, porque nos hace, ser conscientes de que son temas que no podemos controlar, y por otro lado nos lleva a un terreno viejo pero conocido, que es el del lugar de la víctima, ¿no? Porque a mí, porque en este momento, porque si yo no puedo hacer nada al respecto. Nos enojamos, nos frustramos, nos quedamos ahí, y por ahí en el fondo todo eso que está pasando también es una señal de que llegó el momento de cambiar. ¿Qué pasa si eso que te está frustrando o molestando en tu afuera te estuviera ayudando a tomar la decisión que necesitas tomar? Acá lo que me gustaría ayudarte a entender es que la señal la tenemos que decodificar. La señal es un símbolo. Si vos pensás en las señales de tránsito, por ejemplo, en realidad ves una flecha, pero la flecha te está dando información de un peligro posible, de algo que va a pasar en el camino, que la señal tiene el rol de anticiparlo para cuidarte, ¿no? Bueno, tus señales internas y externas cumplen esa misma función, pero son solo un cartel con una flecha si no te tomas el trabajo de reflexionar y tratar de codificarla. Y esto a veces es no solo registrar lo que nos pasa, no solo vincularlo, no solo preguntarnos por qué, que a veces tiene sentido o no tiene tanto sentido, sino sobre todo preguntarte para qué. ¿Para qué el cuerpo te está hablando? ¿Para qué esa situación externa pareciera que está funcionando como un catalizador de un cambio? En el fondo, cuando nos damos cuenta que estos hechos o inconvenientes que nos empiezan a pasar internamente o externamente son señales, bueno, tenemos dos opciones: o resistirlas, negarlas, disimularlas, tratar de seguir viviendo a pesar de eso que nos está pasando, o aceptarlas. Y aceptarlas implica escucharlas y darnos el tiempo o el espacio para poder decodificar ese mensaje. Muchas veces el dolor o el sufrimiento viene de justamente estar en el lugar de resistir. Nos da miedo aceptar, creyendo que cuando aceptamos se va a caer el mundo. Pero aceptar es el primer paso para poder transformar. Si aceptamos que estamos recibiendo señales y las empezamos a escuchar, podemos empezar a construir pequeños pasos para transformar esa incoherencia, para transformar ese dolor, para transformar esa resistencia en otra cosa. ¿Y qué pasa si decidís no hacer nada con estas señales? Y bueno, ahí estarías cayendo en la trampa, ¿no?, de la opción más segura. El creer que es más seguro quedarte donde estás que empezar a escuchar esas señales y a moverte. Y te diría que yo experimenté en carne propia ese costo. Porque las señales no desaparecen, sino que las señales que empiezan siendo tímidas al principio y no hacemos nada al respecto, bueno, empiezan a hablar más fuerte. Y si te tuviera que decir algo que yo aprendí de mis procesos de cambio profesional, que tuve varios en el recorrido, es el costo de haber sostenido muchas veces situaciones en las que sabía que ya me tenía que mover, que me tenía que ir, y que por algo no estaba escuchando o animándome a hacerme cargo de esas inquietudes, y el tiempo que sostuve entre que realmente sabía que había algo que tenía que empezar a escuchar y a cambiar, y que efectivamente decidí llevar adelante un cambio, fue un tiempo doloroso, costoso, y que además me sacó el foco de poder dedicar energía a que el próximo paso fuera con intención, fuera con conciencia, fuera con estrategia, ¿no? Porque muchas veces cuando ponemos la energía y el esfuerzo en tratar de tapar y de no escuchar esas señales que cada vez se hacen más evidentes, bueno, es un costo de energía y de tiempo y emocional que estamos sacando a poder realmente aceptar lo que está pasando y diseñar un próximo paso que resuelva esas incoherencias y no que las replique. ¿Qué pasa si en cambio escuchás? Bueno, si realmente aceptas que hay señales de algo que tiene que cambiar y empezás a darle lugar
Bueno, evita llegar a ese momento o ese lugar en donde la única razón por la que cambiás es porque te da menos miedo el cambio que el sufrimiento que estás viviendo. Entonces, anímate a escuchar esas señales antes de que ya no puedas más, antes de que llegues al límite, antes de que tu cuerpo te tenga que gritar. Cuando te escuchás no viene el colapso, no viene el caos, no viene el ruido, sino que en el fondo viene la paz, viene la claridad, viene la coherencia. Entonces, escucharte es el camino, es el único camino. Si esto te resuena, si sentís que estás tratando de huir de señales, mi consejo es que las escuches, porque en algún momento lo vas a tener que hacer. Y cuanto más te demores en hacerlo, más caro todo el proceso, más costoso, más difícil. Entonces, sin prisa pero sin pausa, mi invitación es a que empieces a hacerte cargo de eso que te está pasando, que empieces a encontrar las conexiones entre lo que te dice tu cuerpo y lo que te dice tu entorno, empieces a darles conciencia y puedas empezar a tomarlo como información, como pistas de cuál es el próximo lugar al que tenés que ir. Bueno, mi idea no es dejarte en pánico, pero sí dejarte pensando, cuestionando realmente cómo estás viviendo tu vida profesional hoy y que te lleves una frase que creo que resume el espíritu de todo este episodio. Las señales siempre están. Lo difícil no es verlas, lo difícil es tener el coraje de escucharlas. Así que si te animás a escucharte, aún con miedo, te invito a que me escribas. Tengo un programa de coaching especialmente diseñado para acompañar a profesionales a escucharse, a identificar esas inquietudes y transformarlas en la base de su próximo paso profesional. Un futuro que sea mucho más auténtico, mucho más alineado a quienes realmente son y qué es lo que realmente quieren. Gracias y hasta el próximo episodio.